Hay cosas de las que no puedes huir, pero hay cosas de las que no quieres huir. Esta es una de las consignas de Sal, película del director William Vega, que desde el 5 de abril estará en las salas de cine de nuestro país y que es hoy protagonista en Expresión Visual. Bienvenidos. Hoy me acompaña en Expresión Visual William Vega, él es comunicador social y periodista, ha trabajado además como director, guionista, asistente de dirección en diferentes proyectos audiovisuales. Su ópera prima fue La Sirga, que tuvo un gran impacto mundial, y ahora nos presenta su segundo largometraje, Sal, que desde el 5 de abril estará en las salas de cine. Bienvenido, William. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y me encantaría que empecemos entonces el programa contándole un poco a las personas en qué consiste esta película para que se vayan haciendo una idea y obviamente desde el 5 de abril vayan a las salas de cine. Bueno, contar un poco de qué es, creo que hay que hablar un poco precisamente de cómo la resumieron ahora en el Festival de Cine de Cartagena y los programadores hablaban que era una odisea sin retorno. Y me gusta mucho esa definición porque precisamente Sal es una historia de viaje, es un viaje que queda interrumpido, pero que mentalmente creo que va más allá como de las limitaciones físicas en las que llega el personaje. Entonces básicamente es eso, es una búsqueda. Es un camino por recorrer y un camino en el que muy probablemente, digamos que el destino no está fijado. Entonces es una película que tiene que ver mucho con esa idea del devenir, del destino. Bueno, ¿y cómo llegas a esta historia? ¿Cómo tomas la decisión de que era la pertinente para hacer tu segundo largometraje? Bueno, mira que esta película tiene que ver mucho con la anterior. Cuando yo estaba haciendo el casting de La Sirga, me encontré con Heraldo Romero hijo, que hizo un papel en esa primera película, y en ese momento yo estaba buscando un padre para él en La Sirga. Cuando yo le pregunto a él por quién es su padre, dónde está, si lo puedo conocer, él me dice que su padre no existe, que ha desaparecido hace mucho tiempo y que él ha crecido un poco con ese mito de quién fue su padre, un líder cívico muy importante en Nariño, y pues que perdió su vida pues cuando él era muy niño. Entonces Heraldo me contó que de alguna manera parte de su vida casi que la ha invertido buscando quién era su padre, y a mí me gustó mucho como esa idea, ¿no? De un hombre que buscaba ya no físicamente a su padre, sino las ideas, y eso para mí se me volvió pues como una historia, como un reto pues audiovisual y que quería llevar al cine. Bueno, tengo aquí que la escritura del guión de esta película nace o se empieza a realizar dentro de la residencia de Cine Foundation. ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, la residencia del Festival de Cannes ofrece una beca para escritura de largometraje, que son 5 meses en París, y fue una beca que afortunadamente pues tanto yo como el proyecto pudimos asumir, y en el 2013 efectivamente empezó todo ese proceso de escritura en París, acompañado de otro laboratorio europeo que se llama el Torino Film Lab, que también son como 3 sesiones durante el año en donde se va nutriendo y va creciendo el proyecto pues en términos de guión. Ahí afortunadamente también tuvimos un incentivo, un estímulo muy importante, que fue un premio que otorga un canal que se llama Arte, un canal franco-alemán. Y bueno, pues creo que esos son, como te decía, incentivos para que uno pues vaya sintiendo que el proyecto sí, que tiene una vida por delante. Bueno, empecemos a hablar como de los personajes y claramente principal, bueno, no sé si el principal, pero sí el que le da el nombre Sal. ¿Qué valor simbólico adquiere, digamos, este elemento? Bueno, la sal en la película yo creo que lo es todo, es como, cuando la vean se van a dar cuenta que es como la base de un ecosistema, es como el elemento que pareciera que sostiene como una sociedad un poco distópica que yo trato de dibujar en esa película. Entonces en ese sentido no es una película, digamos, realista ni costumbrista, ni que está muy localizada en un espacio o un pueblo geográfico, sino que es una película
digamos que juega con un código universal más amplio, que es pues, el desierto como, pues eso, como metáfora. Y ahí la sal lo es todo, como te decía, es la historia de prácticamente de un mar que se ha secado y que ha dejado ahí en toda esa tierra árida pues como sedimentos de sal, que son los que permiten que exista una especie de comunidad alrededor de ese entorno tan hostil. Pero también creo que la película hace un juego de lenguaje, porque no es solamente el mineral, el condimento que le da el nombre a la película, sino también este verbo conjugado, digamos, de salir, ¿no? Que es una meta que tiene el personaje todo el tiempo. Él llega viajando a ese lugar, pero sufre un accidente y por lo tanto, después de ese accidente, todo lo que va a querer es irse de ese lugar, salir como del lugar, ¿no? Bueno, algunos mencionabas ahora de esa persona que inspiró lo que es toda esta película y ese personaje de Heraldo. Hablemos un poco más de él y cómo se fue construyendo y también cómo tiene esa relación con lo que es el nombre de la película, con la misma sal. Bueno, como te decía, Heraldo en su historia personal para mí digamos que es como una piedra fundamental de la escritura de este proyecto, pero también lo es Salomón Gómez, que es el coprotagonista de Heraldo en Sal, y me interesaba también retratar un poco la vida de estos dos seres humanos que, pues eso, que han ido construyendo una especie de relación de padre e hijo en la vida pues cotidiana. Y yo lo que he hecho es casi que llevarme esa relación a un mundo totalmente fantaseado, a un mundo en donde elimino sus contextos reales como actores de Pasto, que es donde ellos viven y trabajan, y los llevo a un entorno en donde, como te decía, gracias como a la fantasía y de alguna manera a la magia del mito, trato como de reelaborar su historia personal y hablar de una búsqueda que yo creo que de alguna manera pues todos los humanos en algún momento de nuestra vida como que activamos, y es esa pregunta por el Padre, por quién es nuestro Padre, por cuál es esa figura de mentor, ¿no? Y pues creo que eso es muy fuerte en la película, ¿no? Como esa relación de ellos dos. Entonces efectivamente Heraldo y Salomón, pues de hecho es el nombre real de ellos, pues como ciudadanos, como seres humanos, pero además es el nombre de ellos en la película. Entonces es una relación bien extraña porque es como si se estuvieran representando a sí mismos, pero al mismo tiempo volcados en una fantasía completamente mitológica, diría yo. Quien dice una mentira dice dos. Y dice 100. Se inventa 1000. Dice 1.000.000. El ser que ya nació para engañar te engaña a ti. Me engaña a mí. Me engaña a mí. ¿Vos de dónde venías? Porque ese es el camino de los bandidos. Esta es la cura de todos los males. Sal pura, el tesoro con el que construí mi reino.
Bueno, precisamente cómo fue a ellos despojarlos un poco de lo que era la realidad para que no se sintiera de pronto como si estuvieran representándose literalmente. Bueno, yo creo que el primer paso para trabajar con ellos era llevarlos al lugar, porque yo creo que uno no es el mismo en espacios distintos. Yo creo que los comportamientos cambian. Y cuando me llevo a estos dos sujetos al desierto, pues algo inmediatamente empieza a transformarse. Yo quería que ellos precisamente, desprovistos, digamos, de su cotidianidad, empezaran a interpretar también ese espacio. Y en la película lo que uno logra entender es eso, cómo Salomón interpreta ese territorio de una manera muy mística, un territorio que le enseña muchas cosas, mientras en Heraldo, por su juventud, por sus deseos también un poco de trotamundos, digamos, él trata más bien de evitar como la información que le está dando ese lugar y como el personaje, pues lo que buscan es acabar lo más rápido posible esa experiencia. Entonces es como la manera en que empiezo a trabajar con ellos. Obviamente hay un guión digamos, detrás de todo esto, un guión en donde se dibuja pues una historia con unos momentos y demás, y digamos que esos momentos como coyunturales del guión, de alguna forma los trabajamos, los ensayamos, pero digamos que todo eso en términos de papel, de diálogo que está ahí escrito, yo sí quiero siempre como olvidarlo en el momento del rodaje, y que más bien ellos, reaccionando un poco a lo que te decía, al entorno, a lo que estamos haciendo ahí con el equipo de trabajo, pues ellos empiecen a manifestarse un poco, y eso le da, creo que como una tintura muy especial a la película. Una forma de pronto como más creíble, que la gente sienta que de verdad sí son ellos los que están ahí, no son actores los que están detrás de pronto de ese personaje. Sí, es muy extraño porque precisamente yo trato de evitar la idea de que son actores dramatizando, interpretando a otro, pero curiosamente ellos también son actores, y entonces creo que en ese sentido es bien como autobiográfica la puesta en escena. Y les permití en este caso incluso que fueran más libres en términos expresivos y dramáticos, más que por ejemplo en mi primera película, que traté que eso fuera mucho más como aséptico, como más contenido. Y aquí creo que por eso mismo, por su origen, por el hecho de que ellos son actores, les permití pues eso, que se sintieran cómodos con lo que estaban haciendo ante la cámara. Bueno, los lugares también de alguna forma toman protagonismo. ¿Dónde se rodó, Sal? Bueno, el rodaje de la película yo creo que en un 90% se hizo en la Tatacoa, es en el departamento de Huila, muy cerca a Neiva. Es un bosque seco tropical que, digamos, ante la cámara registra como un lugar inmenso, árido, que para mí era muy importante para la historia. Yo creo que ese espacio incluso a veces como que da más textos que el mismo personaje, que el mismo protagonista, porque es claro, un tipo que está herido, que quiere salir de ahí, y es un tipo más bien de pocas palabras, pero creo que ese lugar, ese entorno, creo que habla mucho por él. Para mí, esta búsqueda del padre que está haciendo Heraldo es como una excusa también para plantear la idea del hombre sin ideología, del hombre que busca algo en que creer. Y en esa medida él está árido, como ese territorio, está seco, es infructífero. Entonces creo que es muy importante ese diálogo que existe ahí entre el personaje y su entorno. Hay otro elemento fundamental, la música, que acompaña de pronto todas esas situaciones, lo mismo que está diciendo ese mismo espacio. ¿Quién estuvo a cargo? Bueno, la música de esta película estuvo a cargo de Holman Álvarez, es un músico y profesor universitario que creo que le puso todo su talento, porque no se limitó simplemente como a tratar de que la música orientara la emoción del espectador, sino que creó unas
tonalidades muy acordes con el espacio y como con el espíritu de la película. Entonces, no fue una música para nada invasiva, como de, bueno, le voy a meter aquí un piano, un violín, no, sino que creo que es muy orgánica, creo que uno a veces siente que incluso es casi que imperceptible, porque se mezcla muy bien con los vientos del lugar, con unas locaciones que están compuestas de latas que se mueven por el viento. Hay también como una suerte de llamado como al oriental en la película, se van a dar cuenta de eso desde que arranca. Entonces creo que él supo leer muy bien como esos códigos que traía ya al proyecto, y bueno, creo que hizo un trabajo muy, muy interesante. ¿Qué tanto de pronto se fue transformando la historia a medida que de pronto iba pasando por el rodaje y luego por postproducción? Yo siempre estoy abierto a que eso ocurra. Yo no creo que los guiones son escritos en piedra y que son inamovibles. Justamente entiendo los guiones como una guía, como un mapa de trabajo, y me encanta precisamente que eso que pues sí, puede que dure 1 año o 2 años escribiéndolo, me gusta que eso luego en el set se reescriba otra vez. No importa que se oponga a cosas que yo ya tenía pensadas, pero creo que si valen la pena replantearlas, pues son totalmente bienvenidas. Entonces sí que cambió mucho en el set como tal, cambiaron muchas escenas, cambiaron diálogos, por supuesto, pero yo creo que donde la película realmente da un giro, una vuelta de tuerca muy interesante es en el montaje, porque esta es una película que buscaba eso, es una película fraccionada, que de alguna manera busca que el espectador tenga un juego de espacio y de tiempo. Entonces creo que esas dos cosas, espacio y tiempo, son las que terminan de definirse en el montaje. Entonces nos disfrutamos mucho como toda esa etapa final, que fue de hecho larga, dándole pues como la forma ideal, y creo que ahí es donde la película realmente se decanta y plantea lo que es. Quien dice una mentira dice 2. Y dice 100. Se inventa 1000. Dice 1.000.000. El ser que ya nació para engañar te engaña a ti. Me engaña a mí. Me engaña a mí. ¿Vos de dónde venías? Porque ese es el camino de los bandidos. Esta es la cura de todos los males. Sal pura, el tesoro con el que construí mi reino. Bueno, empezamos el programa, o lo empezabas con unos comentarios que se recibieron en el Festival de Cine de Cartagena. ¿Cómo se vivió esa experiencia? ¿Qué tan importante es para la película ese tipo de espacios y de ventanas de exhibición? Bueno, el Festival Internacional de Cine de Cartagena pues es la fiesta del cine nacional, es el gran festival que tenemos y que no es solamente una joya para nosotros como colombianos, sino incluso para Iberoamérica. Es un festival que ha cobrado una trascendencia impresionante por su curaduría, por las películas, por los autores que se escogen.
Entonces para nosotros, desde Contravía Films y el proyecto de SAL, pues fue una gran alegría que los programadores y la dirección artística del festival nos haya invitado a tener la premier mundial y estar en la competencia de cine colombiano, rodeados por películas muy valiosas también. Y pues digamos que para mí como realizador lo más importante es justamente que esos espacios te permiten, como en ninguna otra parte, tener un diálogo con el público. Porque claro, cuando sale a salas comerciales la película existe para la gente y demás, pero lamentablemente uno no puede estar en todas las funciones teniendo una retroalimentación. Eso es lo que sí ocurre en este tipo de eventos. Y por otro lado, creo que también la prensa fue muy generosa también con separar citas, estar con nosotros. Después de cada función siempre agendaban una cita para conocer un poco más de esta película, de cómo había sido su proceso. Entonces realmente fue pues una experiencia muy bella, muy gratificante para uno como realizador y sobre todo entendiendo un festival que el público lo quiere tanto. O sea, son 6 días en donde son más de 100.000 espectadores asistiendo pues masivamente a ver películas y eso pues lo llena a uno de alegría. Bueno, precisamente quedan pocos días para el estreno en salas. ¿Qué se espera del público colombiano? Bueno, yo como realizador sí espero que el público nos acompañe. Esta es una película hecha para la gente, para el público. Las películas no existen sin el público. Es el espectador el que las transforma. Y como te decía ahora, esta historia, la forma y su contenido le están planteando un juego al espectador. Queremos invitarlos a ese juego, queremos que hagan parte de él, que no se sientan simplemente usados, ¿no?, por el cine, sino que sean parte de él, reconstruyan la historia, que nos den sus comentarios, que aprovechando, digamos, ahora las redes sociales, podamos también tener por ahí una suerte de diálogo. Entonces, pues yo creo que lo que cada realizador desea siempre con su película es eso, es socializarla, que la mayor cantidad de gente posible vaya a las salas. Creo que también es un trabajo de formación de públicos y en ese sentido no creo que esta sea una película para pocos o académicos o intelectuales, para nada. Es una película que insisto en que quiere llegar a la mayor cantidad de personas posible. Bueno, ¿y qué queda para William después de esta segunda experiencia, digamos, como director de este segundo largometraje, después de haber pasado por La Sirga, que tuvo tan buena acogida y tantos reconocimientos? Pues yo siento que cada proyecto es como una escuela, cada proyecto enseña un montón de cosas. De hecho, como he venido asumiendo el cine, lo he asumido como proyectos de investigación. De hecho, en esto ha sido muy importante también la Universidad Autónoma de Occidente, que ha venido entendiendo esa lógica y apoya este tipo de proyectos desde ahí, desde la Dirección de Investigaciones. Entonces, en ese sentido son proyectos de 4 o 5 años que se convierten casi que en maestrías o en doctorados. Y los aprendizajes son enormes, porque cada película es distinta. Y sobre todo eso ocurre si uno está dispuesto a practicar lo que llamamos un ejercicio de rupturas, es decir, que lo que funcionó en la película anterior no necesariamente sea calcado en esta, sino que uno se pregunte, bueno, ¿qué pasa si ya no hago esto de la misma manera? Entonces todo eso precisamente se vuelve como un gran laboratorio, de donde van saliendo un montón de notas que se convierten al final en eso, en producción académica. Bueno, William, a mí me gustaría entonces, para finalizar, que les hagas una invitación a nuestros televidentes de Expresión Visual del Canal 14 para que desde el 5 de abril vayan a las salas de cine y no se pierdan esta experiencia, como estás diciendo, de vivir SAL, de realmente ser parte de la película y no ser solamente un espectador. Bueno, yo soy William Vega, director del largometraje SAL, y quiero hacerles una cordialísima invitación a que nos acompañen en las salas de cine el 5 de abril para que vivan esta experiencia que está proponiendo esta película que se titula SAL. Es una invitación entonces a ser parte de este juego, a ser parte, digamos, de esta dinámica de espectadores y películas, de modo que bienvenidos a las salas.
Bueno, William, muchísimas gracias por habernos acompañado en Expresión Visual. Seguro vendrán muchísimos más proyectos y nosotros encantados de poderte tener acá. Muchísimas gracias, siempre contento de volver. Y ustedes en sus casas ya lo saben, la tarea es para este 5 de abril, que se estrena en las salas de cine en nuestro país, SAL. Nos vemos la próxima semana en Expresión Visual. Chao.